¿Qué haces cuando descubres que el hombre que juró protegerte es el mismo que te mira como si fueras veneno? La noche de mi boda no hubo beso. Hubo silencio. Un silencio tan denso que podía sentir cómo se arrastraba por mi piel, como hielo sucio. Kellen Bartos, rey alfa del norte, conquistador de 3 territorios. Me observaba desde el otro extremo de la cámara nupcial con ojos grises que no reflejaban nada. Ni deseo, ni curiosidad, ni siquiera desprecio activo. Solo vacío, como si yo fuera un objeto más en el inventario de su victoria política. Yo había sobrevivido a cosas que ninguna Omega debería soportar. En aquellos 2 años de huida, la calle se convirtió en mi verdadera escuela. No aprendí a tejer, aprendí a negociar, a escuchar susurros en puertos y mercados fronterizos, y a saber quién movía qué. Figuras como Halvard, ellos no se preocupan por alfas u omegas, solo les importa la moneda, el comercio. Yo aprendí a ser útil para ellos. Esa era mi verdadera moneda de cambio, y fue lo que me mantuvo viva durante un tiempo. Había aprendido a contener el miedo hasta que se volviera piedra en mi estómago. Pero esa noche, cuando vi el sello de cera roja deslizarse bajo la puerta de mi nueva habitación con una caligrafía que conocía demasiado bien, supe que mi pasado no me había soltado, que él había venido a buscarme. Y en los días siguientes, mientras la crisis de granos comenzaba a surgir, entendí cuán ligado estaba el sello de Casimir al caos que Kaylen enfrentaba. Él solo había logrado moverse con tanta impunidad porque el conflicto interno, de Theron, había desviado las patrullas y la atención del norte. Su persecución no era solo personal, era una oportunidad política para desestabilizar esta unión. Pero volvamos al principio. Al día en que dejé de ser Arya Solene, hija olvidada de un reino menor, y me convertí en moneda de cambio, 3 semanas antes de esa noche helada en el norte, mi padre me miró a los ojos por primera vez en años y dijo: «Te vas a casar con el alfa. Es tu deber. Es tu única utilidad». No mencionó que Kellen Bartos había exigido una omega como condición para la paz. No dijo que había otras candidatas más adecuadas, más entrenadas, más valiosas. Solo me entregó como quien entrega ganado. Y esta es la historia de cómo un matrimonio hecho de hielo y obligación se convirtió en algo que ninguno de los dos esperaba, de cómo un rey aprendió que la fuerza no siempre ruge, y de cómo una omega rota descubrió que ser vista completamente no era una condena, sino el único camino hacia la libertad real. Pero primero, tuve que sobrevivir a mi propia boda, y a los ojos muertos del hombre que ahora me llamaba suya. Desanancori, siéntate, respira hondo, porque lo que viene no es un cuento de hadas. Es una guerra silenciosa, y yo estaba a punto de convertirme en su campo de batalla. El carruaje olía a madera húmeda y miedo. No mi miedo, claro. Yo había aprendido hacía tiempo a enterrar esa emoción tan profundo que ni siquiera mi propia biología omega podía traicionarme con temblores o lágrimas. Era el miedo de Maven, mi doncella, quien apretaba mis manos con dedos helados mientras las ruedas devoraban kilómetros hacia el norte. «Mi señora, aún podemos...» comenzó ella por 5ª vez. «No», corté, sin apartar la vista de la ventana empañada. «No podemos». Afuera, el paisaje cambiaba. Los campos dorados de las tierras bajas daban paso a bosques densos, oscuros, donde los árboles crecían tan juntos que parecían soldados en formación. El territorio Bartos, tierra de alfas antiguos, de leyes más viejas que los reinos del sur, de un frío que, según decían, congelaba hasta las intenciones. Y en el centro de todo eso, Kellen Bartos, el rey lobo, el conquistador silencioso, el alfa que había unificado 3 clanes en guerra con nada más que estrategia brutal y una reputación tan afilada que los hombres preferían negociar antes que enfrentarlo. Mi futuro esposo. Un hombre que había exigido una omega como precio por la paz. No oro. No tierras. Una esposa. Específicamente, una esposa de sangre real de las tierras bajas. Para sellar la alianza y evitar que su ejército arrasara lo poco que quedaba del reino de mi padre, después de años de malas cosechas y peores decisiones. Yo no era la primera opción, ni la segunda.
Era la hija olvidada, la que había desaparecido durante 2 años sin que nadie preguntara demasiado. La que regresó con cicatrices, que los vestidos de manga larga apenas ocultaban, y una mirada que hacía que la gente desviara la vista. Pero tenía sangre real, y eso, aparentemente, era suficiente. ¿Crees que sea cierto lo que dicen? Maven rompió el silencio otra vez, su voz apenas un susurro, que no ha tocado a una Omega en 5 años, que su última consorte murió en circunstancias misteriosas. Terminé por ella. Sí, lo sé. Lo sabía todo. Había pasado las últimas 3 semanas memorizando cada fragmento de información sobre Kellen Bartos que pude obtener. No porque sintiera curiosidad romántica, sino porque la información era supervivencia. Sabía que tenía 32 años, que había heredado el reino a los 18 después de que su padre muriera en batalla, que era conocido por su frialdad calculadora, por no alzar la voz jamás, y sin embargo, lograr que hombres el doble de su tamaño temblaran con una sola mirada. Sabía que odiaba las mentiras más que a los traidores, y sabía que este matrimonio era tan deseado por él como por mí. Es decir, nada. El carruaje se detuvo bruscamente. Maven ahogó un grito. Voces masculinas resonaron afuera, graves y autoritarias. Pasos pesados. El sonido metálico de armaduras. «Hemos llegado a la frontera del norte», anunció uno de nuestros guardias desde afuera. «Los hombres del rey Bartos tomarán la escolta desde aquí». Por supuesto que lo harían. Kellen no confiaba en nadie lo suficiente como para permitir que soldados de las tierras bajas entraran profundamente en su territorio, ni siquiera los que traían a su futura esposa. La puerta del carruaje se abrió. El aire frío me golpeó como una bofetada física. Y allí, recortado contra un cielo gris plomo, estaba el primer soldado del norte que veía de cerca. Alto, cabello oscuro recogido, armadura oscura que parecía absorber la luz. Ojos que me evaluaron con la eficiencia de quien inspecciona ganado. «Leidiaria Solene», dijo. No fue una pregunta. «Sí, soy el general Aldrich, mano derecha del rey Kellen. Le escoltaré hasta la capital. El rey la espera para la ceremonia al anochecer». Al anochecer. En menos de 6 horas sería la esposa de un extraño. Descendí del carruaje sin esperar ayuda. Mis piernas temblaban ligeramente después de horas de viaje, pero me obligué a mantener la espalda recta. Primera impresión. Primera evaluación. Si mostraba debilidad ahora, sería catalogada como insignificante para siempre. El general Aldrich me observó con algo que podría haber sido sorpresa o respeto. Era difícil saberlo. «El camino hasta la capital toma 3 horas», informó. «Tendrá tiempo para descansar antes de la ceremonia». «No necesito descansar», respondí. «Necesito ver al rey». Por primera vez, vi algo parecido a la emoción cruzar su rostro. ¿Diversión? ¿Alarma? El rey no recibe visitas antes de las ceremonias oficiales. No soy una visita. Soy su futura esposa. Y necesito hablar con él antes de pararme frente a un altar y jurar lealtad a un hombre cuyo rostro ni siquiera conozco. Mentira. Había visto retratos. Sabía que era de constitución fuerte, con rasgos angulosos y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, pero la verdad no serviría a mi propósito ahora. Aldrich me estudió en silencio. Luego, sorprendentemente, asintió. «Informaré al rey de su solicitud, pero no prometo nada. Él decide a quién ve y cuándo. Entonces infórmele también de esto», dije, manteniendo mi voz firme. «Este matrimonio puede ser político, pero si espera que yo sea una estatua silenciosa en su corte, se llevará una decepción. Quiero saber con quién me estoy atando. Y si él es la mitad del estratega que dicen, querrá saber lo mismo de mí». Algo brilló en los ojos de Aldrich. Definitivamente diversión. «Esto le va a gustar», murmuró, más para sí mismo que para mí. Maven subió al nuevo carruaje con movimientos temblorosos. Yo la seguí, sintiendo el peso de una docena de miradas de soldados del norte clavadas en mi espalda, mientras las ruedas volvían a rodar, esta vez sobre caminos de piedra perfectamente mantenidos. Me permití un momento de honestidad brutal conmigo misma. No sabía qué me esperaba en la capital. No sabía si Kellen Bartos sería cruel, indiferente o simplemente ausente. Pero sabía una cosa con absoluta certeza.
Yo no era la omega rota que mi padre había empaquetado como ofrenda de paz. Era una sobreviviente, y si este rey esperaba una esposa dócil y decorativa, estaba a punto de aprender que algunas jaulas no pueden contener a quienes ya han escapado del infierno. El carruaje avanzó hacia la capital mientras el sol comenzaba su descenso, y en algún lugar de esa ciudad de piedra gris, un rey alfa esperaba conocer a la mujer que había aceptado por deber, sin saber que ella guardaba secretos que podrían destruir la paz que tanto le había costado construir. La capital del norte no era lo que esperaba. Había imaginado fortalezas grises, calles estrechas, rostros cerrados. Y sí, había piedra por todas partes, muros gruesos que parecían construidos para resistir asedios eternos. Pero también había orden, limpieza, calles anchas donde la gente caminaba con propósito, sin el caos desesperado de las plazas del sur. Este era un reino que funcionaba, y eso, de alguna forma, me inquietaba más que la frialdad. El carruaje se detuvo frente a un palacio que no alardeaba de su poder con torres doradas o jardines extravagantes. Era una estructura masiva de piedra oscura, con ventanas estrechas y un diseño que hablaba de funcionalidad militar antes que de vanidad real. «El rey la espera en la biblioteca privada», anunció Aldrich, abriendo la puerta. «Maven será llevada a sus aposentos. Usted irá sola, por supuesto. La primera reunión sería sin testigos, sin protección, una prueba». Descendí y seguí al general a través de pasillos amplios iluminados por antorchas que proyectaban sombras largas. Sirvientes se apartaban a nuestro paso, con reverencias precisas. Nadie me miraba directamente. Era como caminar entre fantasmas disciplinados. Nos detuvimos frente a una puerta de roble oscuro con herrajes de hierro. Aldrich golpeó 2 veces. «Adelante», respondió una voz desde el interior. Grave, controlada, sin inflexión emocional. Aldrich me miró una última vez, con algo parecido a... ¿advertencia? ¿Aliento? Era imposible saberlo. «Buena suerte, Lady Arya». Entonces abrió la puerta y me dejó sola con el hombre que sería mi esposo en menos de 3 horas. La biblioteca era más cálida que el resto del palacio. Fuego crepitaba en una chimenea enorme. Estantes de libros cubrían 3 paredes desde el suelo hasta el techo. Y frente a la ventana, de espaldas a mí, estaba él, Caelan Bartos, más alto de lo que los retratos sugerían. Hombros anchos bajo una túnica oscura de corte simple pero tela claramente costosa. Cabello negro recogido en una coleta baja. Postura absolutamente inmóvil, como si fuera una estatua esperando órdenes para cobrar vida. «Lady Arya Solén», dijo sin darse vuelta. Aldrich me informó que solicitó esta reunión con cierta vehemencia. «Solicité conocer al hombre con quien me casaré», respondí, manteniendo mi voz firme. No me pareció una petición irrazonable. «No lo es», admitió, y finalmente se volvió. Los retratos no le hacían justicia. No porque fuera más atractivo de lo esperado, aunque objetivamente lo era. Rasgos angulosos que hablaban de linaje nórdico antiguo, mandíbula fuerte, esa cicatriz que cruzaba su ceja izquierda como un relámpago congelado. Pero era la intensidad lo que los retratos no capturaban. Sus ojos grises no me miraban, me diseccionaban, evaluaban cada detalle con la precisión de un estratega militar revisando un mapa antes de la batalla. Y en esa mirada no había calor, ni siquiera curiosidad genuina, solo cálculo. «Entonces míreme», dijo, cruzándose de brazos. «Haga sus preguntas, pero le advierto, no miento para hacer que la verdad sea más cómoda. No esperaría menos de usted», respondí. «Tampoco necesito comodidad, necesito claridad». Algo pasó por su rostro. ¿Sorpresa? Se desvaneció demasiado rápido para estar segura. «Hable. ¿Por qué exigió una omega como condición para la paz? Tiene recursos, ejército, posición. Pudo haber pedido oro, territorios, tratados comerciales. ¿Por qué un matrimonio?» Caelan caminó hacia una mesa donde había una jarra de vino y 2 copas. Sirvió ambas con movimientos precisos. «Porque el oro se gasta. Los territorios se pierden. Los tratados se rompen», dijo, ofreciéndome una copa. «Pero un matrimonio con sangre real de las tierras bajas envía un mensaje claro. Los reinos están unidos. Cualquier ataque a uno es un ataque a ambos. Es la disuasión más efectiva». Tomé la copa pero no bebí.
Entonces soy un símbolo. Todos somos símbolos, Lady Aria. Yo represento el poder militar del norte. Usted representa la legitimidad del sur. Juntos representamos estabilidad. Y la estabilidad es lo único que mantiene a los lobos verdaderos fuera de nuestras fronteras. ¿Los lobos verdaderos? Sus ojos se oscurecieron ligeramente. Los señores menores que esperan que esta alianza fracase. Los comerciantes que se benefician del caos. Los nobles con ambiciones de expansión. Hay muchos que preferirían vernos destruirnos mutuamente. Era una respuesta honesta. Brutalmente honesta. Y aprecié eso más que cualquier discurso romántico fabricado. Entonces tiene enemigos, dije. ¿Necesito conocer sus nombres? Eventualmente. Pero primero necesito saber algo de usted. Aquí venía, la evaluación real. Kaelin se acercó. No de manera amenazante, pero sí deliberada. Se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca para que su altura fuera evidente, su presencia alfa innegable. Su padre envió documentos certificando su pureza de sangre, su salud, su estatus. Pero hay algo que los documentos no explicaron. Mi corazón se aceleró. Mantuve mi rostro perfectamente neutral. ¿Qué? ¿Dónde estuvo durante los 2 años que desapareció de la corte de su padre? Silencio. El fuego crepitó. Afuera, una campana sonó marcando la hora, y yo sostuve su mirada sin pestañear, aunque cada instinto en mi cuerpo gritaba que corriera. Eso, dije cuidadosamente, es información que no afecta a esta alianza. Todo afecta a esta alianza, replicó Kaelin, su voz bajando medio tono, especialmente los secretos. Los secretos son debilidades que los enemigos explotan. Así que le preguntaré una vez más. ¿Dónde estuvo? En ningún lugar que importe ahora. Permítame decidir eso. Dio otro paso. Y entonces, con un movimiento tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar, su mano capturó mi muñeca. No con fuerza, pero sí con firmeza. Sus dedos rozaron el borde de mi manga larga, y sintió la textura irregular debajo de la tela. Sus ojos se clavaron en los míos. Algo cambió en su expresión. La frialdad calculadora dio paso a algo más peligroso. Curiosidad real. Está usando mangas largas en pleno verano, observó. Y no es por modestia, es por necesidad. Intenté liberar mi muñeca. No me dejó. Suélteme. Responda a la pregunta. No. Entonces muéstreme. No. Aria. Mi nombre en su voz sonó extraño. Demasiado íntimo para 2 extraños. En 3 horas seremos esposos. No tendré secretos entre nosotros que puedan usarse como armas. Si hay algo que deba saber, prefiero saberlo ahora. Había verdad en eso. Lógica implacable. Pero la idea de mostrarle esas marcas, de ver su reacción, de exponerme así, son cicatrices. Dije finalmente, cada palabra costándome. De hace tiempo, nada que afecte mi capacidad de ser su esposa o representar esta alianza. ¿Cómo las obtuvo? Eso no es asunto suyo. Todo sobre usted es asunto mío ahora. Tiré de mi brazo con más fuerza. Esta vez me soltó, pero no retrocedió. Nos quedamos allí, a centímetros de distancia, en una batalla de voluntades silenciosa. Si espera que sea una esposa obediente que responde cada pregunta sin cuestionar, dije, mi voz temblando ligeramente pero firme, entonces este matrimonio fracasará antes de comenzar. Tengo derecho a mi privacidad. Tengo derecho a mis cicatrices. Kaelin me estudió, y por primera vez vi algo parecido al respeto cruzar su rostro. Está bien, dijo finalmente retrocediendo. Guarde sus secretos, por ahora, pero sepa esto. Los secretos tienen forma de salir a la luz, y cuando lo hagan, prefiero que vengan de usted que de mis enemigos. Era una advertencia. Clara, directa y completamente justificada. Entendido, respondí. La ceremonia es al anochecer. Maven la ayudará a prepararse. Caminó hacia la puerta, dándome la espalda. Y Aria. Me volví. Bienvenida al norte. Su voz no tenía calidez, pero tampoco crueldad. Espero que sobrevivamos a esto. Entonces salió, dejándome sola en la biblioteca con una copa de vino sin tocar, y el sonido de mi propio corazón latiendo demasiado rápido, porque él había visto las cicatrices, no con sus ojos, pero sí con su tacto, y ahora sabía que yo guardaba algo,
La pregunta era, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que descubriera qué? La ceremonia fue exactamente lo que esperaba. Fría, eficiente y desprovista de cualquier romanticismo. No hubo flores. No hubo música suave. Solo un sacerdote anciano con voz monótona recitando votos ancestrales mientras Kaelen y yo nos parábamos frente a un altar de piedra en una sala llena de testigos silenciosos. Nobles del norte con rostros impasibles. Emisarios de las tierras bajas que observaban con una mezcla de alivio y lástima. Cuando Kaelen deslizó el anillo en mi dedo, sus manos estaban frías como el metal. Cuando pronunció los votos, su voz no tembló. Y cuando el sacerdote declaró que estábamos unidos, no hubo beso, solo un asentimiento breve. Y así me convertí en reina. Los 3 días siguientes fueron una niebla de protocolos y presentaciones interminables. Maven me despertaba al amanecer. Me vestía con ropas pesadas del norte, todas en tonos grises y azules oscuros. Me acompañaba a desayunos formales donde Kaelen y yo comíamos en silencio mientras consejeros discutían asuntos de Estado. Luego venían las audiencias con nobles menores, los recorridos por el palacio, las cenas ceremoniales. Kaelen me trataba con una cortesía distante. Me preguntaba si había descansado bien. Me informaba de mi agenda. Me presentaba como mi esposa, la reina Arya, con un tono que no transmitía posesión, sino simplemente hechos. Y cada noche, cuando los protocolos terminaban, él se retiraba a sus aposentos, yo a los míos, separados por un pasillo y un acuerdo tácito de no forzar nada. Debería haberme sentido aliviada, y lo estaba, pero también había algo extrañamente solitario en ser esposa de un hombre que te trataba como un tratado andante. Hasta la mañana del 4.º día, Ten estaba en el jardín interior, un espacio pequeño y sorprendentemente verde, donde Maven había descubierto que podía respirar sin sentir el peso del palacio. Leía un libro de estrategia comercial que había encontrado en la biblioteca cuando escuché pasos apresurados. Aldrich apareció en el umbral, su expresión tensa. «Mi reina, hay un visitante que solicita audiencia con usted». Fruncí el ceño. Los visitantes pasaban primero por Kaelen. Siempre. ¿Quién? Lord Casimir Draven, emisario especial de las Tierras del Este. Dice que trae saludos personales de su familia para usted. El libro cayó de mis manos. El mundo se inclinó ligeramente. Casimir Draven. Ese nombre. Ese maldito nombre que había intentado enterrar tan profundo que pensé que nunca volvería a escucharlo. Mi reina, ¿se encuentra bien? La voz de Aldrich sonaba lejana. Respiré. 1 vez, 2 veces. Obligué a mi rostro a recuperar la compostura. ¿Dónde está ahora? En la sala de audiencias menor. El rey está revisando sus credenciales, pero el hombre insiste en que su mensaje es para usted específicamente. Por supuesto que insistía, porque Casimir Draven no había venido a traer saludos. Había venido a recordarme que yo le pertenecía. Cuando entré en la sala de audiencias, Kaelen ya estaba allí, de pie junto a su trono, con esa postura perfectamente erguida que usaba cuando evaluaba amenazas. Sus ojos me encontraron inmediatamente, y algo en ellos cambió. Había notado mi palidez, mi respiración ligeramente acelerada, y frente a él estaba el hombre de mis pesadillas. Casimir Draven no había cambiado. Seguía siendo alto, de constitución atlética, con ese cabello rubio oscuro perfectamente arreglado y una sonrisa que podría parecer encantadora si no supieras lo que ocultaba. Vestía ropas de noble rico, con bordados dorados que gritaban riqueza nueva. Cuando me vio, su sonrisa se ensanchó. Lady Arya se inclinó con una reverencia perfecta. «Perdón, reina Arya. Qué placer verla de nuevo». La forma en que dijo «de nuevo» hizo que mi estómago se retorciera. «Lord Draven», respondí, manteniendo mi voz firme. No esperaba visitas de las Tierras del Este. El mundo se mueve rápido, Su Majestad. Cuando escuché de su matrimonio con el rey Kaelen, supe que debía venir personalmente para ofrecer mis felicitaciones. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, y fue como sentir insectos sobre mi piel. Se ve. Bien. El norte le sienta. Kaelen se movió casi imperceptiblemente. Un paso lateral que lo colocó más cerca de mí. Territorial. Protector. Aunque probablemente ni siquiera lo sabía. Lord Draven, dijo Kaelen, su voz cortando el aire como una hoja.
Ha viajado lejos para ofrecer felicitaciones que pudieron enviarse por carta. ¿Hay algo más que requiera discutir? Casimir sonrió, pero algo oscuro brilló en sus ojos. Bueno, Su Majestad, dado que la reina y yo compartimos historia, pensé que sería apropiado presentar mis respetos en persona. Nuestras familias estuvieron muy cercanas en el pasado. Mentira. Mentira envenenada con verdad suficiente para ser creíble. No recuerdo que las familias Solén y Draven tuvieran lazos oficiales, comentó Kaelen, mirándome brevemente. Oh, no oficiales, concedió Casimir. Pero hubo un tiempo en que Lady Arya pasó considerable tiempo en mis propiedades. ¿No es así, mi reina? El silencio que siguió fue denso como plomo. Kaelen me miraba, esperando, evaluando. Casimir me miraba, disfrutando, amenazando. Y yo estaba atrapada entre dos alfas con una verdad que no podía decir. Pasé tiempo en muchas propiedades durante mis viajes, dije cuidadosamente. Las tierras del este fueron una de ellas. Ah, pero su estadía conmigo fue particularmente memorable, continuó Casimir. Cada palabra una puñalada deliberada. De hecho, me atrevería a decir que formamos un vínculo especial. Por eso me sorprendió tanto saber de su matrimonio. Pensé que tendríamos tiempo para reconectar, como si los 2 años que pasé encadenada en sus mazmorras fueran vacaciones, como si las cicatrices que cubrían mi espalda fueran recuerdos felices. Lord Draven. La voz de Kaelen bajó varios tonos, cargada de advertencia. Elija sus próximas palabras con cuidado. Mi esposa es la reina del norte. Cualquier insinuación inapropiada será considerada un insulto a la corona. Casimir levantó las manos en gesto apaciguador. Ningún insulto intencionado, Su Majestad. Simplemente expresaba mi alegría por ver a una vieja, amiga tan bien posicionada. Se volvió hacia mí. Y por supuesto, quería asegurarme de que estuviera cómoda aquí. Si alguna vez necesita algo, mi casa permanece abierta para usted. Siempre. El mensaje oculto era claro. Aún te considero mía, y puedo arruinar esto cuando quiera. La reina tiene todo lo que necesita aquí, respondió Kaelen fríamente. Su preocupación, aunque apreciada, es innecesaria. Por supuesto, por supuesto. Casimir hizo otra reverencia. Entonces me retiraré, pero espero que me permitan asistir al banquete de mañana. Me encantaría conocer mejor la corte del norte. Será bienvenido, dijo Kaelen, con un tono que claramente significaba lo contrario. Cuando Casimir salió, escoltado por guardias, el silencio en la sala era ensordecedor. Kaelen se volvió hacia mí. ¿Quién es ese hombre realmente? Un noble menor de las tierras del este, como dijo. Arya, mi nombre otra vez como una orden. No me trate como si fuera estúpido. Ese hombre no vino a dar felicitaciones, vino a amenazarla, y usted se puso pálida como un fantasma en el momento en que escuchó su nombre. Cerré los ojos brevemente. Cuando los abrí, Kaelen estaba más cerca, estudiándome con esa intensidad implacable. ¿Qué le hizo? Nada que importe ahora. Todo importa ahora. Dio otro paso, especialmente si ese hombre representa una amenaza para usted, para esta alianza. No lo es. Entonces, ¿por qué está temblando? No me había dado cuenta. Pero tenía razón. Mis manos temblaban ligeramente. Las escondí detrás de mi espalda. Estoy cansada. Eso es todo. Kaelen me observó durante un largo momento. Luego, sorprendentemente, retrocedió. Está bien, guarde sus secretos. Pero sepa esto. Si ese hombre la amenaza de cualquier forma, quiero saberlo. No por curiosidad, por seguridad. La suya y la del reino. Asentí sin confiar en mi voz. Descanse, ordenó, su tono suavizándose marginalmente. ¿Y Arya? No enfrente a los demonios sola, no cuando tiene aliados. Entonces salió, dejándome en la sala vacía con el eco de palabras que sonaban peligrosamente cercanas a la preocupación. Y yo me quedé allí, sabiendo que Casimir Draven no se iría pronto, que había venido a destruir la frágil paz que había construido, y que el pasado, sin importar cuán profundo lo enterrara, siempre encontraba la forma de exhumar sus cadáveres. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Casimir, esa sonrisa,
esa forma de mirarme como si aún tuviera derecho sobre mí. Maven intentó quedarse conmigo, pero la envié a descansar. Algunas batallas se pelean mejor en soledad. Al amanecer, ya estaba vestida y caminando por los pasillos del palacio, cuando escuché voces elevadas provenientes de la sala del consejo. No era mi intención espiar, pero cuando escuché mi nombre, me detuve. No puede ignorar esto, Su Majestad. Las reservas de grano están peligrosamente bajas. Si no aseguramos provisiones antes del invierno, tendremos revueltas en los distritos del norte. Era la voz del consejero Terón, un hombre delgado de mediana edad que siempre me miraba con algo parecido al desdén apenas oculto. Soy consciente de la situación, respondió Kaelen, con esa calma tensa que indicaba que estaba conteniendo frustración. ¿Cuáles son las opciones? Comprar a los mercaderes del oeste, pero están triplicando precios aprovechando nuestra necesidad. O solicitar ayuda a las tierras bajas. Pero después de años de conflicto, no confío en que envíen provisiones sin condiciones ocultas. Las tierras bajas no tienen excedentes, intervino Aldrich. Sus propias cosechas fueron pobres. Por eso aceptaron la alianza tan rápidamente. Silencio. Luego la voz de Kaelen, cargada de preocupación real. ¿Cuánto tiempo tenemos? 6 semanas. Quizás 7 si racionamos, pero eso causaría descontento. Y el descontento es el terreno perfecto para que los señores menores cuestionen su liderazgo. Otro silencio, más largo, más pesado, y entonces, sin pensarlo realmente, empujé la puerta y entré. Todos se volvieron. Kaelen frunció el ceño. Theron me miró con sorpresa mal disimulada. Aldrich simplemente asintió con respeto. «Reina Arya», dijo Kaelen, «esta es una sesión privada del consejo. Lo sé. Y pido disculpas por la interrupción. Pero escuché su dilema y tengo una solución». Theron soltó una risa corta. «Con el debido respeto, Su Majestad, este es un asunto complejo de logística y economía. ¿No es qué?», lo interrumpí sosteniendo su mirada. «¿No es apropiado para una Omega? ¿No es mi responsabilidad como reina? ¿O simplemente no cree que sea capaz de comprenderlo?» Kaelen levantó una mano, silenciando cualquier respuesta de Theron. «Tiene 30 segundos, Arya». Hablé. Caminé hacia la mesa de guerra donde habían desplegado mapas del reino. Mis dedos trazaron las rutas comerciales que había memorizado durante mis años. Ausentes. Están mirando hacia el oeste y el sur, pero se están olvidando del noreste. Los puertos de Halvard. «Halvard está a 3 semanas de viaje», objetó Theron. «Y sus comerciantes son notorios por sus tarifas exorbitantes. En condiciones normales, sí. Pero hace 2 meses hubo una disputa entre los clanes marítimos de Halvard. El clan Riven perdió acceso a las rutas del sur y están desesperados por nuevos contratos. Los miré directamente. Si les ofrecen un contrato de 3 años con tarifas preferenciales futuras a cambio de precios reducidos ahora, aceptarán. Necesitan liquidez y estabilidad más de lo que necesitan ganancias inmediatas». El silencio que siguió fue absoluto. Kaelen se acercó al mapa, estudiando la ruta que había señalado. «¿Cómo sabe sobre la disputa del clan Riven?» «Mierda. Demasiada información. Demasiado específica para una Omega olvidada de las tierras bajas. Escuché rumores», dije cuidadosamente. «Durante mis viajes». «¿Qué viajes?», presionó Theron. «Su padre la mantuvo en la corte hasta que desapareció durante 2 años», completó Kaelen, sus ojos clavados en mí. «¿No es así, reina Arya?». Sostuve su mirada. «Los detalles de mi pasado son irrelevantes. Lo que importa es si mi información es correcta. Envíen un emisario a Halvard. Contacten específicamente con Lord Riven. Ofrezcan lo que sugerí, y tendrán sus provisiones en 4 semanas. Y si está equivocada», dijo Theron con tono cortante, «habremos perdido 3 semanas y dinero en una misión inútil». «No estoy equivocada. ¿Cómo puede estar tan segura?» «Porque había negociado personalmente con el clan Riven. Porque durante mi cautiverio con Casimir, él me había usado como intermediaria para sus negocios sucios, aprovechando que una Omega era inofensiva. Porque había aprendido más sobre comercio y política en esas mazmorras que muchos nobles en toda su vida, pero no podía decir nada de eso. Porque los Riven son predecibles», dije en cambio. «Valoran la supervivencia a largo plazo sobre las ganancias inmediatas. Es su filosofía de clan conocida.
Y están vulnerables ahora. Kellen tiene la reputación de cumplir sus tratados. Para ellos, esta alianza no es riesgo, es seguridad. Aldrich se inclinó sobre el mapa, trazando la ruta con el dedo. Es factible. La ruta marítima evita los territorios hostiles. Y si la reina tiene razón sobre su disposición a negociar, podríamos asegurar no solo provisiones inmediatas, sino una ruta comercial estable para futuros inviernos, completó Kellen lentamente. Se volvió hacia mí, y por primera vez desde que nos conocimos, había algo más que evaluación fría en sus ojos. Había curiosidad genuina. Consejero Cerón, prepare un emisario. Contacte al clan Riven, con los términos que la reina sugirió. Luego agregó, sin apartar la vista de mí, y quiero informes detallados de cada paso de la negociación. Theron apretó los labios pero asintió. Como ordene, Su Majestad. Aldrich, acompañe a la reina a sus aposentos. Kellen hizo una pausa. Y envíe a alguien de confianza a Hallvard. Alguien discreto. Quiero verificar otros detalles. Sabía lo que estaba haciendo. Verificaría mi historia. Investigaría cómo una omega de las tierras bajas conocía detalles íntimos sobre conflictos comerciales en el noreste. Y eventualmente, encontraría cabos sueltos. Marshal Aldrich caminó a mi lado en silencio durante varios pasillos. Finalmente habló. Esa fue una jugada arriesgada, mi reina. ¿La solución o admitir que sé más de lo que debería? Ambas. Me miró de reojo. Pero fue la jugada correcta. El rey necesita aliados que piensen, no decoraciones que asienten. Y acaba de demostrar que puede ser el primero. ¿Y usted? ¿Qué piensa? Pienso, dijo lentamente, que no es la omega simple que su padre describió. Pienso que hay una historia ahí que el rey merece conocer. Pero también pienso... Se detuvo frente a la puerta de mis aposentos, que si esa historia incluye supervivencia, entonces la respeto por estar aquí de pie. Algo en mi pecho se apretó. No había esperado comprensión. ¿El rey enviará a alguien a investigarme? Por supuesto, pero no porque desconfíe de usted, porque es un estratega, y los estrategas necesitan información completa. Aldrich hizo una reverencia. Pero si puedo ofrecerle un consejo. Cuando encuentre esa información, y la encontrará, asegúrese de que la escuche de usted primero, no de sus enemigos. Entonces se fue, dejándome con un nudo en el estómago y la certeza de que el tiempo se agotaba. Esa noche, durante la cena formal con Casimir presente, Kellen anunció la misión a Hallvard. Vi el momento exacto en que Casimir entendió. Sus ojos se clavaron en mí, y en ellos vi reconocimiento, sorpresa, y algo más oscuro, rabia, porque él sabía exactamente cómo yo conocía sobre los Riven, y sabía que acababa de revelar más de lo que quería. Cuando la cena terminó, Casimir se acercó mientras los invitados se dispersaban. Inteligente, mi reina, susurró, lo suficientemente bajo para que solo yo escuchara, usando lo que aprendió durante su estadía conmigo. Pero tenga cuidado. El conocimiento tiene fuentes, y las fuentes pueden rastrearse. ¿Es una amenaza, Lord Draven? Es un recordatorio. Su sonrisa no alcanzó sus ojos. De que hay verdades que, una vez reveladas, no pueden ocultarse. Y yo conozco todas sus verdades, Arya. Cada una. Se alejó antes de que pudiera responder. Y yo me quedé allí, sabiendo que había ganado respeto en el consejo. Pero también había pintado una diana en mi espalda, porque Casimir ahora sabía que yo era peligrosa. Y los hombres como él no dejaban que las amenazas vivieran tranquilas. 3 días después, el emisario regresó de Hallvard, con un contrato firmado. Los Riven habían aceptado exactamente los términos que sugerí. Las provisiones llegarían en menos de 4 semanas. La crisis estaba resuelta, y Kellen me miraba como si acabara de reescribir todo lo que creía saber sobre mí. La reunión del consejo fue breve. Theron, aunque claramente molesto por haber sido corregido por una omega, no pudo negar el éxito. Aldrich sonrió abiertamente, y Kellen simplemente asintió, con esa expresión indescifrable que ya empezaba a reconocer como respeto contenido. «Buen trabajo, reina Arya», dijo frente a todos los consejeros. «No tuvo suerte. No
Una casualidad afortunada. Buen trabajo. Debería haberme sentido triunfante. Y lo estaba. Pero también sabía que cada victoria me acercaba más al momento en que tendría que explicar cómo una hija olvidada de las tierras bajas sabía negociar como un mercader veterano. Esa noche, el palacio organizó una cena de celebración discreta. Nobles menores, comerciantes importantes, consejeros. Y por supuesto, Casimir Draven, quien no había abandonado la capital como esperaba. Estaba sentada junto a Kailen en la mesa principal cuando sentí el peso de una mirada. Alcé la vista y encontré a Casimir observándome desde el otro extremo del salón, no con la sonrisa falsa que había mantenido días atrás, con algo más peligroso, determinación. Bebió de su copa. Se limpió los labios con deliberación. Y entonces se puso de pie. El salón gradualmente se silenció mientras caminaba hacia la mesa principal. Kailen dejó su tenedor, alerta. «Su Majestad», dijo Casimir con una reverencia perfecta. «Perdone la interrupción, pero hay un asunto que debo discutir. Es delicado. Y, me temo, urgente. Puede hablar aquí», respondió Kailen. «Mi corte no guarda secretos entre sí». Vi el brillo triunfal en los ojos de Casimir. Como desee. Se volvió ligeramente, dirigiéndose ahora tanto a Kailen como a los nobles presentes. «Vine al norte no solo para felicitar a la reina por su matrimonio, sino también para resolver un asunto legal pendiente. Verá, hace 3 años, el difunto padre de Lady Arya, el rey Elder Solén, firmó un contrato de compromiso entre su hija y yo. El mundo se detuvo. Un contrato que, por circunstancias que desconozco, nunca se cumplió. Lady Arya desapareció antes de nuestra boda programada, y cuando reapareció, fue para casarse con su majestad. Sacó un documento de su chaqueta, desdoblándolo con calma calculada. Traigo el contrato original, firmado y sellado, validado ante testigos de 3 reinos. Kailen tomó el documento, lo leyó en silencio. Su mandíbula se tensó imperceptiblemente. «Esto está firmado por el rey Elder hace 3 años», dijo finalmente. «¿Por qué presentarlo ahora? Porque respeto las leyes, su majestad. Y porque creo en la transparencia». Casimir me miró directamente. Lady Arya era legalmente mi prometida. Nuestro compromiso fue interrumpido no por disolución legal, sino por su desaparición. Según las leyes de las tierras del Este, un contrato de compromiso solo se anula por muerte, o disolución mutua documentada, o por un nuevo matrimonio. Intervino Aldrich fríamente, que es exactamente lo que ocurrió. «Ah, pero ese matrimonio podría considerarse inválido si se realizó mientras un contrato previo seguía vigente». La sonrisa de Casimir era veneno puro. «No estoy aquí para causar problemas, general. Solo para aclarar situaciones legales, confusas». Kailen dejó el documento sobre la mesa con control deliberado. «¿Qué es lo que quiere, Lord Draven? Justicia. Compensación por el daño causado. O...» pausó deliberadamente. «Una explicación honesta de por qué Lady Arya huyó de mí en primer lugar. Porque verá, siempre me pregunté, ¿qué podría hacer que una Omega prefiriera desaparecer durante 2 años antes que casarse conmigo?» El salón estaba en silencio absoluto. Todos los ojos oscilaban entre Casimir, Kailen y yo. «Reina Arya», dijo Kailen, su voz peligrosamente calmada. «¿Conocía este contrato?» No podía mentir. «No aquí, no con testigos». «Sí». Murmullo de sorpresa recorrió el salón. «¿Y por qué no lo mencionó?» «Porque...», dije, eligiendo cada palabra con cuidado. «Ese contrato fue firmado sin mi consentimiento. Mi padre lo negoció en secreto mientras yo estaba enferma. Cuando lo descubrí, rechacé el compromiso verbalmente. Y luego, desaparecí porque Lord Draven se negó a aceptar mi rechazo. Eso es una acusación seria», dijo Casimir, su tono aún cortés pero con acero debajo. «¿Tiene pruebas de que la obligué a algo? ¿Testigos? ¿Documentación?» Sabía que no tenía nada. Las mazmorras de Casimir eran secretas. Sus sirvientes, comprados. Los únicos testigos estaban muertos o demasiado aterrorizados para hablar. «Mi palabra debería ser suficiente», respondí. «Su palabra contra un contrato legal». Casimir extendió las manos. «Comprenda mi posición, reina Arya. Invertí recursos considerables preparando nuestra unión.
Y luego usted simplemente desapareció. Merezco al menos una explicación o compensación por el daño. Kaelen se puso de pie. La temperatura del salón pareció bajar varios grados. Lord Draven, elija sus próximas palabras con mucho cuidado, porque está en mi corte, bajo mi techo, insinuando que mi esposa le debe algo. Y eso, su voz era hielo afilado, no va a terminar bien para usted. No insinuó nada, Su Majestad. Simplemente presento hechos. Casimir no retrocedió. Y los hechos son: su esposa estuvo comprometida conmigo primero. Ella rompió ese compromiso sin procedimiento legal. Y ahora está casada con usted bajo circunstancias que podrían cuestionarse. ¿Está desafiando la validez de mi matrimonio? Estoy solicitando claridad. Casimir hizo una pausa. O, si prefiere, podemos resolver esto de otra manera. Renunciaré a todos los reclamos sobre el contrato. Si la reina me explica públicamente qué fue exactamente lo que la hizo huir, si no tengo nada que ocultar, ella no debería tener problema en hacerlo. Era una trampa perfecta. Si me negaba, parecería que tenía algo que esconder. Casimir podría usar eso para sembrar dudas sobre mi carácter, sobre el matrimonio, sobre la alianza. Si hablaba, tendría que admitir que fui su prisionera. Tendría que mostrar las cicatrices. Tendría que revivir cada momento de tortura frente a una corte llena de extraños. Y Casimir lo sabía. Estaba disfrutando esto. Me puse de pie lentamente. Kellen me miró con advertencia en sus ojos, pero no me detuvo. Muy bien, Lord Draven. Quiere una explicación. La tendrá. Mi voz no tembló. Rechacé el compromiso porque descubrí quién era usted realmente. No un noble honorable, sino un hombre que compra omegas como ganado. Un hombre cuyos placeres incluyen romper cosas que no puede poseer completamente. Esas son acusaciones difamatorias, dijo Casimir, pero algo peligroso brilló en sus ojos. Son verdades. Y cuando intenté irme legalmente, usted me drogó, me secuestró y me mantuvo encerrada durante 2 años en las mazmorras debajo de su mansión del este. El salón explotó en murmullos. Las cicatrices en mi cuerpo no son de accidentes, son suyas, cada una. Y la única razón por la que estoy viva hoy es porque logré escapar. Por eso desaparecí. Por eso nunca hubo disolución legal del contrato. Porque estaba demasiado ocupada sobreviviendo a usted. El silencio que siguió fue absoluto. Casimir palideció. Luego se recuperó, forzando una risa incrédula. Esto es absurdo. Una fantasía desesperada de una omega que no quiere admitir que simplemente cambió de opinión. Su Majestad, no puede creer estas acusaciones sin fundamento. Muéstrelas. La voz de Kaelen cortó el aire como un látigo. Me volví hacia él, confundida. ¿Qué? Las cicatrices. Sus ojos grises estaban clavados en mí, intensos pero no crueles. Dijo que tiene cicatrices. Muéstrelas. Ahora. Aquí. Que todos vean si sus acusaciones tienen fundamento físico. Mi respiración se detuvo. Casimir sonrió, creyendo que había ganado. Sí, mi reina. Por favor, muéstrenos estas supuestas cicatrices. Estoy seguro de que son... No terminó la frase, porque lentamente, con manos que apenas temblaban, comencé a desatar los cordones de mi vestido. Maven se levantó de su asiento, alarmada. Kaelen no se movió, pero algo en su postura se tensó. Y Casimir dejó de sonreír, porque él sabía exactamente qué iba a revelar. Dejé que el vestido cayera hasta mi cintura. Giré, dándole la espalda al salón, y escuché el jadeo colectivo. Mi espalda era un mapa de horror, cicatrices que se entrecruzaban como raíces retorcidas, algunas finas como hilos, otras gruesas, queloides que nunca sanaron correctamente. Marcas de látigo, quemaduras, y en mi hombro izquierdo, apenas visible pero inconfundible para quien supiera buscarla, una marca de hierro candente con las iniciales CD. El silencio en el salón era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Conté hasta 10. Luego me volví, sosteniendo el vestido contra mi pecho, y enfrenté a Casimir directamente. ¿Estas son fantasías, Lord Draven? Su rostro había perdido todo color. Sus manos, antes tan seguras, temblaban ligeramente. Abrió la boca. La cerró. No salieron palabras.
porque no había defensa posible. Kailen se movió entonces. No rápido, no violento, pero con una intención tan palpable que varios guardias instintivamente pusieron manos en sus espadas. Caminó hacia Casimir con pasos medidos. Se detuvo a centímetros de él, y cuando habló, su voz era tan baja que apenas podía escucharla, pero cada sílaba vibraba con furia contenida. Tiene 10 segundos para salir de mi palacio, 5 para abandonar mi ciudad, y si para mañana al mediodía no ha cruzado la frontera de mi reino, daré orden de que lo cacen como al animal que es. ¿Me explico con claridad? Casimir retrocedió un paso. Intentó recuperar la compostura. Esto es... Hay procedimientos legales. No puede simplemente... 9 segundos. Mi familia tiene conexiones. Esto causará tensiones diplomáticas. 8 segundos. Casimir miró alrededor del salón, buscando apoyo. Solo encontró rostros horrorizados y miradas acusadoras. Incluso los nobles que momentos antes podrían haber considerado sus reclamos, ahora lo veían como la escoria que era. «Esto no termina aquí», siseó finalmente, mirándome con odio puro. «Cometió un error al exponerme públicamente, Arya. Un error enorme. 7 segundos», dijo Kailen, y esta vez su mano sí fue a su espada. Casimir salió del salón prácticamente corriendo, escoltado por guardias con expresiones de asco. Y yo me quedé allí, medio desnuda frente a una corte entera, con las cicatrices de mi pasado, expuestas como pruebas en un juicio. Maven corrió hacia mí con una capa, envolviéndome con manos temblorosas. Susurraba disculpas que no entendía. Aldrich organizó a los guardias para que despejaran el salón. Los nobles se dispersaron en silencio, algunos mirándome con lástima, otros con una nueva especie de respeto. Y Kailen se quedó inmóvil donde Casimir lo había dejado, mirándome con una expresión que nunca le había visto. No era lástima. Gracias a los dioses, no era lástima. Era furia. Pura. Incandescente. Pero no dirigida a mí. Aldrich me escoltó de regreso a mis aposentos. Maven preparó un baño caliente sin que se lo pidiera. Y yo me senté en el borde de la bañera, aún envuelta en la capa, sintiendo como si hubiera corrido una maratón. «Mi reina», dijo Maven suavemente. «¿Necesita algo?» «Soledad. Pero, por favor, Maven». Ella asintió, aunque claramente no quería dejarme sola. Cuando la puerta se cerró, finalmente me permití temblar. Había funcionado. La estrategia había funcionado. Casimir estaba expuesto, desacreditado, expulsado, pero también había mostrado mi vulnerabilidad más profunda a una sala llena de extraños. Había convertido mi trauma en espectáculo público, y no sabía cómo sentirme al respecto. ¿Victoriosa? ¿Violada otra vez? Esta vez por elección propia. Escuché pasos en el pasillo. Firmes, decididos. Supe quién era antes de que llamara. Arya. La voz de Kailen al otro lado de la puerta. ¿Puedo entrar? Debería haberle dicho que no, que necesitaba tiempo, espacio. En cambio dije, está abierto. Entró y cerró la puerta detrás de él. Durante un largo momento simplemente nos miramos. Él de pie junto a la entrada. Yo sentada junto a la bañera, aún envuelta en la capa como una niña asustada. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó finalmente. No era acusatorio, era dolor, como si mi silencio lo hubiera lastimado personalmente, porque no nos conocíamos, porque este matrimonio era político, porque... Mi voz se quebró ligeramente, porque pensé que si sabía que estaba rota, me enviaría de regreso. Rota, repitió la palabra como si fuera veneno. ¿Eso es lo que cree que es? ¿No lo soy? Kailen cruzó la habitación en 3 zancadas. Se arrodilló frente a mí, y la acción fue tan inesperada que me quedé sin aliento. Un rey no se arrodilla. Jamás. Pero ahí estaba. Escúcheme bien, Arya, porque solo lo diré una vez. Sus ojos grises me atraparon. Lo que vi en su espalda no es señal de que esté rota, es señal de que sobrevivió. Hay una diferencia enorme, y el hecho de que esté aquí, de pie, luchando, reconstruyendo, eso no es debilidad, es la fuerza más jodida que he visto en mi vida. Algo dentro de mí se quebró, o tal vez se arregló. Era difícil saberlo. Él me marcó como ganado, susurré.
Me hizo suya de la forma más horrible posible, y durante 2 años creí que era todo lo que valdría jamás. Él estaba equivocado. La voz de Kaylen era firme como piedra. Y voy a asegurarme de que pague por cada cicatriz, cada marca, cada momento de terror que le causó. No puede. Las leyes diplomáticas. Al diablo con las leyes diplomáticas. Se puso de pie caminando hacia la ventana. Torturó a una Omega bajo su custodia. La marcó físicamente. Eso viola todos los tratados de protección Omega que existen. Puedo llevarlo ante los consejos de 3 reinos y verlo colgado legalmente. Su familia tiene poder. Causará problemas. Que lo intenten. Se volvió hacia mí. Nadie toca lo que es mío y vive para presumirlo. Lo que es mío. No debería haberme gustado esa posesividad. Pero algo en mi pecho se calentó. Este matrimonio era político. Le recordé suavemente. No tenía que involucrarse emocionalmente. Demasiado tarde. Suspiró, pasándose una mano por el cabello. Desde el momento en que vi cómo manejó la crisis de Halvard, supe que no era lo que esperaba. Y esta noche, hizo una pausa, esta noche demostró más coraje del que la mayoría de mis generales tienen en el campo de batalla. Me puse de pie lentamente, dejando que la capa cayera ligeramente de mis hombros. ¿Y ahora qué? ¿Ahora que sabe mi pasado? ¿Ahora que toda su corte sabe que su reina fue propiedad de otro hombre? Ahora, dijo Kellen, acercándose nuevamente. Reconstruimos. Juntos, si usted lo permite. ¿Por qué haría eso? ¿Por deber? ¿Por la alianza? Porque en algún momento de estos días caóticos, dejó de ser solo la reina política y se convirtió en alguien que respeto profundamente. Levantó una mano, no tocándome, pero cerca, y porque creo que ambos merecemos algo más que un matrimonio vacío. Podemos construir algo real. Si confía en mí, la confianza es difícil para mí. Lo sé. Su voz se suavizó. No le pido que confíe ciegamente. Le pido que me dé oportunidades de ganarla, una a la vez, a su ritmo. Miré sus ojos. Busqué mentiras. Manipulación. Los patrones que Casimir me había enseñado a detectar. No encontré nada más que honestidad cruda. ¿Y si fallo? ¿Y si hay partes de mí tan dañadas que no puedo ser la esposa que necesita? Entonces lidiaremos con eso cuando llegue. Pero Arya tocó mi mejilla suavemente, el primer contacto verdaderamente íntimo que compartíamos. No me casé con una fantasía perfecta. Me casé con usted, la mujer que negocia como estratega, que oculta su fuerza detrás de mangas largas, que sobrevivió al infierno y aún encuentra forma de levantarse cada mañana. Esa es la mujer que quiero conocer, completamente. Las lágrimas que había contenido durante años finalmente cayeron, y por primera vez desde que llegué al norte, no estaba sola para atraparlas. Kellen me sostuvo mientras lloraba, no con pasión, no con deseo, solo con presencia sólida y la promesa silenciosa de que esta vez alguien se quedaría. Siaftam. Esa noche no dormimos en habitaciones separadas. No pasó nada físico. Solo nos sentamos junto al fuego, hablando hasta el amanecer. Le conté todo. Los 2 años con Casimir, cómo me usó en sus negocios, cómo aprendí a negociar observando sus tratos, cómo escapé finalmente sobornando a un guardia borracho, y él me contó sobre su propia soledad, sobre heredar un reino a los 18 sin estar preparado, sobre perder a su padre en batalla y nunca permitirse llorar, sobre construir muros tan altos que olvidó cómo dejar entrar a alguien. Cuando el sol comenzó a salir, él tomó mi mano. Vamos a destruir a Casimir Draven. Legal, completa y permanentemente. ¿Está conmigo? Sonreí. Por primera vez en años, una sonrisa real. Hasta el final, Casimir Draven no cruzó la frontera. Al menos, no completamente. Los informes llegaron 3 días después de su expulsión. Estaba acampado en las tierras fronterizas del este, justo fuera del alcance legal de Kaylen, reuniendo aliados. Nobles menores con deudas de juego. Comerciantes que habían perdido contratos con el norte. Señores descontentos que veían la alianza con las tierras bajas como debilidad. Y todos ellos escuchaban sus mentiras. Dice que lo acusó falsamente, informó Aldrich durante la reunión matutina del consejo. Que las cicatrices son de otra fuente
y que usted las usa para destruir su reputación. Algunos están creyéndole. Kaelen golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar las copas. ¿Cómo pueden creer a un hombre que ni siquiera negó las acusaciones cuando estaba frente a testigos? Porque ahora tiene tiempo de fabricar una narrativa, dije calmadamente, estudiando el mapa desplegado frente a nosotros. Y porque hay hombres que prefieren creer que una Omega miente antes que aceptar que uno de ellos es un monstruo. Theron, quien había estado inusualmente silencioso desde aquella noche, se aclaró la garganta. Con el debido respeto, Su Majestad, el problema no es solo Draven, es lo que representa. Si otros nobles menores ven que pueden desafiar la autoridad del rey sin consecuencias reales, habrá consecuencias, interrumpió Kaelen. Estoy preparando cargos formales ante el Consejo de los Tres Reinos. Tortura de una Omega es crimen capital en todas las jurisdicciones. Un proceso que tomará meses, contraataqué, y mientras tanto, él seguirá reuniendo apoyo, envenenando mentes, preparando algo más grande. Todos me miraron. ¿Qué sugiere, Reina Arya?, preguntó Aldrich. Me levanté, rodeando la mesa hasta quedar frente al mapa. Mis dedos trazaron las rutas comerciales que conectaban el este con el norte. Casimir no solo está reuniendo simpatizantes por venganza personal, está construyendo una red. Miren, señalé 3 puntos específicos. Estos nobles que se le han unido controlan puertos clave, rutas de suministro y almacenes de grano. Si coordinan un bloqueo, podría estrangular nuestro comercio justo cuando las provisiones de Halbart comiencen a llegar, completó Kaelen, inclinándose sobre el mapa. Haría que parezcamos débiles, incapaces de proteger nuestras propias rutas. Exactamente. Y entonces, los señores neutrales que aún dudan sobre esta alianza comenzarán a cuestionar si el norte realmente puede mantener la estabilidad. Miré a Kellen directamente. No está buscando venganza simple. Está tratando de destruir la alianza desde dentro. El silencio que siguió fue tenso. ¿Cómo detenemos eso?, preguntó Theron finalmente, y por primera vez su tono no tenía desdén. Solo genuina preocupación. No lo detenemos, dije. Lo usamos contra él. Kaelen arqueó una ceja. Explíquese. Sonreí. No era una sonrisa agradable. Casimir cree que me conoce. Cree que soy la Omega aterrorizada que mantuvo encerrada. Pero olvidó algo importante. Durante 2 años lo observé negociar. Aprendí cómo piensa, cómo manipula. Y sobre todo, aprendí sus secretos. Me volví hacia Aldrich. Necesito que envíe mensajeros discretos a 3 personas específicas. Lord Henrik del Puerto Oeste, Lady Sera de los almacenes centrales y Merchant Kael de las rutas del sur. Todos tienen algo en común. Casimir les debe dinero. Mucho dinero. De negocios, menos que legales. Aldrich se inclinó hacia adelante. ¿Cómo sabe eso? Porque yo era quien llevaba sus libros de contabilidad. Él pensaba que una Omega era demasiado estúpida para entender lo que copiaba. Mi sonrisa se ensanchó. Pero tengo memoria fotográfica. Y recuerdo cada transacción, cada nombre, cada cantidad. Kellen me observaba con algo que podría haber sido admiración o alarma. Quizás ambas. ¿Estás sugiriendo chantaje? Estoy sugiriendo ofrecer información valiosa a personas que tienen razones legítimas para actuar contra Draven. Si descubren, por ejemplo, que les robó mediante contratos fraudulentos, bueno, eso es un asunto entre ellos. Nosotros simplemente proporcionamos los hechos. Eso es... Theron se detuvo, buscando la palabra correcta. ¿Brillante?, ofreció Aldrich con una sonrisa. Peligroso, completó Kellen. Si Draven descubre que está filtrando su información, ya quiere destruirme, le recordé. No puede odiarme más de lo que ya lo hace, pero puede perder a sus aliados, uno por uno, hasta que esté solo y vulnerable. Kellen se puso de pie, caminando hacia la ventana. Observó la ciudad por un largo momento. Finalmente habló sin volverse. ¿Qué más sabe de él? ¿Qué otras armas tiene contra nosotros? La pregunta que había estado esperando y temiendo. Sabe cosas sobre las tierras bajas. Información que mi padre le vendió cuando negociaron mi compromiso. Movimientos de tropas. Debilidades en las defensas. Nada catastrófico, pero suficiente para causar problemas si lo comparte con las personas equivocadas. ¿Por qué su padre haría eso?
porque estaba desesperado. Las tierras bajas estaban al borde del colapso. Casimir ofrecía oro a cambio de concesiones. Yo era una de esas concesiones. La amargura en mi voz era imposible de ocultar. Mi padre eligió la supervivencia de su reino sobre su hija. Kaelen finalmente se volvió, y su expresión era oscura. Su padre tiene mucho que responder. Mi padre está muerto. Dije simplemente. Murió 6 meses después de que escapé. Algunos dicen que fue enfermedad. Yo creo que fue culpa. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es detener a Casimir antes de que use esa información contra nosotros. Entonces lo haremos a su manera, decidió Kaelen. Aldrich, envíe los mensajeros, discretamente, y prepare un equipo de inteligencia. Quiero saber cada movimiento que Draven hace, cada persona con la que habla, cada transacción que realiza. Sí, Su Majestad. Theron, necesito que revise todos nuestros contratos comerciales con los nobles que se han aliado con Draven. Busque cláusulas que podamos explotar, formas legales de presionarlos. Theron asintió, ya tomando notas. Y yo, continué, necesito acceso a los archivos de inteligencia del norte. Todo lo que tenga sobre las redes criminales del este. Casimir no operaba solo. Tenía socios. Y esos socios son vulnerables. Kaelen me estudió. ¿Estás segura de que quiere sumergirse en eso? Remover esas piedras traerá serpientes. Las serpientes no me asustan más, Kaelen. Sostuve su mirada. Ya viví entre ellas. Ahora es tiempo de usar su propio veneno contra ellos. Algo cambió en su expresión. Respeto, orgullo y algo más cálido que no supe nombrar. Entonces que comience, dijo, pero con una condición. No se enfrenta a nada sola. Donde vaya, Aldrich o yo vamos con usted. No negociable. ¿No confía en que pueda cuidarme? Confío en que es demasiado valiosa para arriesgarla. Se acercó, tomando mi mano frente a todos los consejeros, y confío en que juntos somos más fuertes que separados. Esa es la lección que Draven nunca aprendió. El poder real no viene de dominar a otros, viene de construir con ellos. Por primera vez en mi vida, me sentí parte de algo más grande que mi propia supervivencia. Durante las 2 semanas siguientes, la contraofensiva fue silenciosa pero letal. Los mensajeros regresaron con respuestas. Lord Henry confrontó a Casimir públicamente sobre dinero robado. Lady Sera retiró su apoyo cuando descubrió contratos fraudulentos. Merchant Kell presentó cargos ante los tribunales comerciales. Uno por uno, los aliados de Casimir comenzaron a dudar, a retirarse, a distanciarse. Y cada noche, Kaelen y yo revisábamos informes juntos, planificábamos, estrategizábamos, ya no como rey y consorte política, sino como socios genuinos. Él me enseñó sobre tácticas militares. Yo le enseñé sobre manipulación psicológica. Él me mostró cómo leer lenguaje corporal en negociaciones. Yo le mostré cómo detectar mentiras en contratos escritos. Y lentamente, el espacio entre nosotros se cerraba. No físicamente. Aún dormíamos en habitaciones separadas. Pero emocionalmente estábamos construyendo algo que ninguno de los dos había planeado. Confianza. Hasta que llegó el mensaje que cambió todo. Un pergamino sellado con el emblema de Casimir, dirigido a mí, entregado por un niño de la calle que no sabía quién lo había contratado. Kaelen estaba presente cuando lo abrí. Solo contenía 6 palabras. Nos vemos pronto, mi querida propiedad. Y debajo, unas coordenadas. Kaelen tomó el papel, su mandíbula apretada. Es una trampa. Por supuesto que lo es, respondí. Pero también es una oportunidad. Está desesperado. Los desesperados cometen errores. No irá. Iré. Arya, pero no sola. Sonreí. Iremos juntos. Y terminaremos esto. De una vez por todas. Las coordenadas llevaban a una cabaña abandonada en el bosque fronterizo. Territorio neutral. Suficientemente cerca del norte para que pudiéramos llegar rápido. Suficientemente lejos para que Casimir pudiera escapar si las cosas salían mal. Era exactamente el tipo de lugar que elegiría. Estratégico, aislado, diseñado para darle ventaja. Pero esta vez, nosotros teníamos la ventaja real.
20 hombres en el perímetro, informó Aldrich mientras revisábamos el área desde una colina cercana, todos posicionados para emboscada. Esperan que venga sola. Entonces, eso es exactamente lo que creerán, dije, ajustando el cuchillo oculto en mi bota. Entraré primero. ¿Ustedes esperan mi señal? Absolutamente no, respondió Kellen inmediatamente. No voy a usarla como carnada. No soy carnada, soy el anzuelo. Lo miré directamente. Casimir necesita verme vulnerable, necesita creer que tiene control. En el momento en que vea una trampa, huirá, y lo perderemos. O lo mata, gruñó Kellen. Y yo tendré que vivir con eso. Algo en su tono me detuvo. No era solo preocupación táctica. Era personal. No me matará, dije suavemente. Soy demasiado valiosa para él. Siempre lo fui. No quiere mi muerte. Quiere mi sumisión. Y esa es su debilidad. Kellen me sostuvo la mirada por un largo momento. Finalmente suspiró, pasándose una mano por el cabello. 5 minutos. Si no da la señal en 5 minutos, entramos de todas formas. 10. 7. Trato hecho. Caminé hacia la cabaña sola, con las manos visibles y sin armas aparentes. Los guardias de Casimir me vieron acercarme, pero no me detuvieron. Buena señal. Significaba que tenían órdenes de dejarme pasar. La puerta de la cabaña estaba entreabierta. Entré. Casimir estaba de pie junto a una ventana rota, mirando el bosque. Se veía diferente, más delgado. Ojos inyectados de sangre. El hombre pulcro y controlado que conocí estaba deshilachándose en los bordes. «Viniste», dijo sin volverse. Honestamente, no estaba seguro de que lo harías. «Aquí estoy». «¿Qué quieres, Casimir?». Se volvió entonces, y la sonrisa en su rostro era la de un hombre al borde del abismo. «¿Qué quiero? Quiero revertir el tiempo. Quiero que nunca hubieras escapado. Quiero...». Se detuvo, riéndose amargamente. «¿Sabes cuánto me costaste? No solo el dinero, la reputación, los contratos. Todo lo que construí se está desmoronando porque decidiste hablar. Te está desmoronando porque torturaste a una Omega y creíste que nunca habría consecuencias. Eras mía», rugió. Y por primera vez vi la verdadera locura en sus ojos. «Tu padre te vendió. Pagué buen dinero. Tenía derechos legales sobre ti. Los contratos no te dan derecho a destruir personas. En mi mundo sí». Se acercó, pero luego tuviste que arruinarlo, escapar, casarte con ese rey primitivo, convertirte en intocable. Y aún así aquí estoy, sola, tal como pediste. Mantuve mi voz calmada. «Entonces, ¿qué ahora? ¿Planeas matarme? ¿Secuestrarme otra vez?» «Ninguna de las dos». Sacó un documento de su chaqueta. «Voy a darte una opción. Firma esto. Es una declaración diciendo que mentiste sobre las torturas, que todo fue consensuado, que las cicatrices son de otras actividades. ¿Estás demente si crees que firmaré eso? ¿Ni siquiera a cambio de información que salvaría vidas?» Sonrió. «Porque eso es lo que ofrezco. Firmas esto. Restauras mi reputación. Y yo te entrego los nombres de todos los señores menores que están planeando una rebelión real contra tu esposo. No solo descontento. Rebelión armada. Programada para dentro de 3 semanas. Mi sangre se heló. Estás mintiendo». «¿Lo estoy?». Dejó el documento sobre una mesa destartalada. «Piénsalo, Arya. Tu orgullo contra docenas de vidas. Tu verdad contra la estabilidad del reino. ¿Qué vale más? Era una trampa psicológica perfecta. La misma que había usado durante mi cautiverio. Hacer que mis propias decisiones causaran mi sufrimiento. Pero esta vez, yo no era la misma mujer. Tienes razón», dije lentamente acercándome a la mesa. «Hay cosas más importantes que mi orgullo». Vi el triunfo iluminar su rostro. Tomé el documento. Lo miré, y luego lo rasgué en pedazos. Pero la verdad no es una de las cosas que sacrificaré, porque la verdad es lo único que nos separa de hombres como tú. Casimir palideció. Luego enrojeció de furia. «Acabas de matar a tu esposo». «No, acabo de sellar tu destino». Sonreí, porque no vine sola, idiota, y cada palabra que dijiste fue escuchada. Sus ojos se ensancharon cuando Kellen entró por la puerta, seguido de Aldrich y una docena de guardias.
Lord Casimir Draven, dijo Kaylen con voz helada, está arrestado por conspiración, extorsión y admisión de tortura. Sus propias palabras acaban de condenarlo. Casimir retrocedió, buscando escape, pero los guardias ya bloqueaban todas las salidas. Esto no terminará bien para ustedes. Siseó. Tengo aliados. Información. Puedo... No tienes nada. Lo interrumpí. Tus aliados te abandonaron. Tu información es obsoleta. Y tu mayor error fue creer que aún tenías poder sobre mí. Lo arrestaron mientras gritaba amenazas vacías. Y cuando finalmente lo sacaron de la cabaña, sentí como si algo pesado se levantara de mis hombros. No era felicidad. No exactamente. Era liberación. Esa noche, de regreso en el palacio, no fui a mis aposentos. Fui a los de Kaylen. Llamé a la puerta. Él abrió, sorprendido de verme allí. «Arya, ¿está todo bien?» «No lo sé», dije honestamente. «Pero necesito no estar sola esta noche». Algo en su expresión se suavizó. Se hizo a un lado sin palabras. Su habitación era más simple de lo esperado. No había lujos excesivos. Solo una cama grande, una chimenea, estantes de libros y una armadura cuidadosamente mantenida en un rincón. Me senté en el borde de su cama. Él se sentó junto a mí, manteniendo distancia respetuosa. Hoy fue... comenzó. Aterrador. Liberador. Agotador. Reí sin humor. No sé qué sentir. Sentir todo eso está bien, dijo suavemente. Acaba de enfrentar a su peor pesadilla y ganó. No tiene que procesarlo ordenadamente. Nos quedamos en silencio, pero era un silencio cómodo, lleno de presencia compartida. «Kaylen», dije finalmente, «¿por qué no me tocas?» Él se tensó. «¿Qué?» «En las semanas que llevamos casados, nunca me has tocado más allá de cortesía formal». «¿Es por las cicatrices? ¿Por mi pasado?» «Dios, no». Se volvió hacia mí, con intensidad en sus ojos. «Es porque no quiero presionarte, porque sé lo que sufrió y no voy a ser otro hombre que toma sin preguntar. ¿Y si te doy permiso?» Su respiración se detuvo. «Arya, no estoy lista para... todo», admití, sintiendo calor en mis mejillas. «Pero estoy lista para empezar, para intentar. Contigo». Kaylen levantó una mano lentamente, dándome todo el tiempo del mundo para apartarme. Cuando sus dedos rozaron mi mejilla, fue tan gentil que casi lloré. «¿Así está bien?» preguntó, con voz ronca. «Sí». Ahuecó mi rostro, su pulgar acariciando mi pómulo con una reverencia que me deshizo. «Eres la persona más fuerte que conozco», susurró, «y sería un honor ganarte. No como propiedad, como compañera, como igual. Eso es lo que quiero también». Me incliné hacia su toque. «Pero necesito que seas paciente, que me dejes marcar el ritmo, todo el tiempo que necesites». Sus labios rozaron mi frente en un beso casto. «No voy a ninguna parte». Esa noche dormí en sus brazos por primera vez, solo sosteniéndonos, y fue más íntimo que cualquier cosa física que hubiera experimentado, porque por primera vez el contacto no significaba posesión, significaba refugio. Y cuando desperté con el sol filtrándose por las ventanas, con su respiración constante contra mi cabello, supe que algo fundamental había cambiado. El hielo entre nosotros finalmente se había roto, y lo que estaba emergiendo era algo hermoso. Casimir no mintió sobre la rebelión, solo mintió sobre cuándo comenzaría. El ataque llegó 3 días después de su arresto, no 3 semanas. Coordinado, brutal, y mucho más grande de lo que nadie anticipó. Me desperté con el sonido de campanas de alarma rasgando la noche. Kaylen ya estaba de pie, vistiéndose con su armadura con movimientos practicados y veloces. «¿Qué sucede?», pregunté, levantándome de un salto. «Los señores del Este están atacando simultáneamente 3 puntos de entrada a la ciudad». Su voz era controlada, pero vi tensión en su mandíbula. Esto fue planeado durante meses. Casimir solo era la distracción. El consejero Theron. El pensamiento me golpeó como un rayo. «Kaylen, Theron, ¿dónde está?» «¿Qué?», se volvió, confundido por el cambio de tema. Theron siempre fue demasiado silencioso sobre Casimir. Nunca cuestionó su presencia. Nunca sugirió investigarlo más profundamente. Mi mente corría. ¿Y si era el contacto interno?
¿El que pasaba información? Kaelen palideció. Salió corriendo hacia el pasillo, gritando órdenes. Aldrich, encuentra a Terón ahora y asegura los archivos del consejo. Pero era tarde. Cuando los guardias irrumpieron en las habitaciones de Terón, estaban vacías. Y cuando revisaron los archivos, encontraron documentos faltantes, mapas defensivos, listas de provisiones, nombres de aliados leales. Todo lo que un enemigo necesitaría para destruirnos desde dentro. «Maldición», susurró Kaelen, mirando los estantes vacíos. Estaba aquí todo el tiempo, alimentándoles información, esperando el momento perfecto. Y nosotros se lo dimos, dije amargamente. Al arrestar a Casimir, forzamos su mano. Tuvieron que atacar antes de perder su oportunidad. Aldrich entró corriendo, con sangre salpicada en su armadura. Su Majestad, la puerta este está cayendo. Necesitamos refuerzos ahora, o perderemos el primer distrito. Kaelen asintió, ya moviéndose. Reúne todos los hombres disponibles. Voy personalmente. Se volvió hacia mí. Arya, quédate en el palacio. Está fortificado. Maven la mantendrá segura. No. ¿Perdón? No me quedaré escondida mientras decides el futuro de este reino. Caminé hacia él. Tienes habilidades militares. Yo tengo conocimiento de cómo piensan estos hombres. Me necesitas allá afuera tanto como necesitas espadas. Es demasiado peligroso. Todo es peligroso. Pero esto también es mi reino ahora. Y no seré una reina que se esconde mientras otros luchan por ella. Sostuve su mirada. Confías en mí. Lo dijiste. Entonces confía en esto. Por un momento pensé que se negaría. Luego, sorprendentemente, asintió. Pero te quedas conmigo. No te separas. ¿Entendido? Entendido. La ciudad estaba en caos. Fuego manchaba el cielo nocturno. Gritos resonaban desde los distritos exteriores, y en las calles, ciudadanos aterrorizados corrían buscando refugio mientras soldados de ambos bandos se enfrentaban en combate brutal. Kaelen lideraba desde el frente, su espada cortando con precisión letal. Aldrich organizaba defensas. Y yo observaba patrones. «¡Kaelen!», grité sobre el ruido. «Están empujando hacia el centro, pero mira». Señalé un grupo de atacantes que se movía en dirección opuesta. Ese escuadrón no está luchando. Está flanqueando. Van hacia los almacenes de provisiones. Sus ojos siguieron mi dedo. Maldijo. Si queman nuestras reservas, perdemos todo lo que ganamos con Halvard. Y la ciudad se morirá de hambre antes del invierno. Ya estaba pensando. Necesitas dividir tus fuerzas. Mitad aquí conteniendo el ataque principal. Mitad protegiendo los almacenes. Eso nos debilita en ambos frentes. Solo si pelean defensivamente. Miré el mapa mental que había construido de la ciudad. Pero si golpeas ofensivamente aquí, tracé una línea en el suelo con mi bota. Cortas su ruta de retirada. Los obligas a pelear o rendirse. Sin refuerzos, no pueden sostener ambos objetivos. Kaelen me estudió. Luego gritó nuevas órdenes. Aldrich, toma 50 hombres y asegura los almacenes. Capitán Rowan, rodea por la avenida norte y corta su retaguardia. Ahora, los soldados se movieron con precisión disciplinada. Y lentamente, la marea comenzó a cambiar. Pero entonces vi algo que heló mi sangre. Entre los atacantes, con armadura oscura y una túnica que reconocería en cualquier parte, estaba Terón. Y no estaba solo. Junto a él, liberado o escapado, estaba Casimir Draven. «Kaelen», dije con voz tensa. «Mira». Su mirada se endureció cuando vio a los dos hombres que habían traicionado su confianza. «Quédese aquí», ordenó. «Ni lo sueñes». Saqué el cuchillo de mi bota. «Esto termina esta noche. Juntos». Nos abrimos paso hacia ellos. Kaelen con espada desenvainada. Yo con cuchillo preparado y una furia fría que me sorprendió por su intensidad. Terón nos vio acercarnos. Sonrió con esa superioridad arrogante que siempre había detestado. Su Majestad. Qué predecible, viniendo directo hacia su muerte. ¿Por qué, Terón?, preguntó Kaelen, con genuina confusión. Le di posición, respeto. ¿Por qué traicionar todo eso? ¿Respeto?, escupió Terón. Me trataba como secretario glorificado. ¿Y todo por qué? ¿Para que pudiera compartir poder con una omega de las tierras bajas?
Usted está destruyendo siglos de tradición del norte por una alianza débil con gente débil. La alianza salvó este reino, respondí. Las provisiones de Halvard, los nuevos contratos comerciales, la estabilidad que trajimos. Todo eso fue por la alianza que tanto desprecias. Estabilidad construida sobre traición a nuestros valores. Terón desenvainó su espada. El norte no necesita omegas reinas, necesita fuerza, y cuando termine esta noche, tendré esa fuerza. Casimir, quien había estado observando en silencio, finalmente habló. Esto es casi poético, ¿no crees, Arya? Tú tratando de jugar a la reina, construyendo castillos de arena que yo voy a derribar. Otra vez, la diferencia. Dije con voz firme, es que esta vez no estoy sola, y esta vez tú no tienes poder real, solo desesperación. ¿Desesperación? Rió. Tengo un ejército afuera. Tengo planes que han estado en marcha durante meses. Tengo... nada. La voz de Aldrich retumbó detrás de ellos. Apareció con 50 soldados, bloqueando la ruta de escape. Sus hombres se rindieron cuando cortamos su retaguardia. Los almacenes están asegurados. Y su ejército... sonrió fríamente. Está siendo diezmado mientras hablamos. Vi el momento exacto en que Theron y Casimir entendieron que habían perdido. Theron atacó primero, con movimiento desesperado. Kellen bloqueó el golpe con facilidad, desarmándolo en 3 movimientos brutalmente eficientes. Casimir intentó correr. Yo me moví por instinto, extendiendo una pierna. Tropezó, cayendo duramente. Y antes de que pudiera levantarse, mi cuchillo estaba en su garganta. «Deberías matarme», jadeó, mirándome con ojos salvajes. «Porque si no lo haces, encontraré la manera de destruirte». «No», dije calmadamente. «No voy a matarte. Voy a hacer algo peor. Voy a asegurarme de que vivas, que enfrentes juicio público, que cada persona que lastimaste testifique contra ti, y que pases el resto de tu miserable vida en una celda, sabiendo que la omega que creíste romper fue quien te destruyó». Lo vi palidecer, y supe que había entendido. La muerte hubiera sido misericordia. Esto era justicia. Cuando el sol salió, la rebelión estaba aplastada. 32 señores arrestados. Theron y Casimir en cadenas. Las calles siendo limpiadas de escombros y cuerpos. Kellen y yo nos paramos en las murallas del palacio, observando la ciudad despertar. «Lo logramos», dijo con voz cansada. «Lo logramos». Eché, tomando su mano. Él entrelazó sus dedos con los míos, y por primera vez desde que nos conocimos, no había tensión. Solo unidad. Los juicios duraron 2 semanas. Cada día, más testimonios, más pruebas, más verdades enterradas saliendo a la luz. Casimir Draven fue sentenciado a cadena perpetua en las mazmorras más profundas del norte, donde pasaría el resto de sus días en la misma oscuridad que había impuesto a otros. Sin contacto, sin luz solar, sin esperanza. Theron fue despojado de todos sus títulos y exiliado permanentemente. Algunos argumentaron que merecía muerte, pero Kellen fue claro. «No quiero mártires. Quiero que viva sabiendo que perdió todo por arrogancia». Los señores menores que participaron en la rebelión enfrentaron diversas sentencias según su nivel de participación. Algunos perdieron tierras, otros pagaron compensaciones masivas. Todos quedaron marcados como traidores en los registros históricos. Y cuando todo terminó, cuando la última sentencia fue dictada y la última apelación rechazada, el reino finalmente exhaló. La ceremonia de reconciliación se realizó en la plaza principal. No fue idea mía, pero Kellen insistió. El reino necesita ver que la alianza no solo sobrevivió, prosperó, me tomó de las manos. Y necesitan verte no como la omega que fui obligado a aceptar, sino como la reina que elegí mantener. Así que allí estábamos, frente a miles de ciudadanos, con representantes de las tierras bajas, del este, del oeste, todos observando. Kellen habló primero, con esa voz autoritaria que comandaba respeto natural. Hace meses, este matrimonio fue político, una transacción diseñada para evitar guerra. Hizo una pausa, mirándome. Pero en algún punto del camino, dejó de ser transacción y se convirtió en algo real. Mi esposa no solo trajo alianza, trajo visión, estrategia.
fuerza que no sabía que necesitaba. Se volvió hacia la multitud. Y aprendí algo fundamental. El poder verdadero no viene de dominar, viene de construir con otros, de ver valor donde otros ven debilidad, de escuchar voces que tradicionalmente han sido silenciadas. Extendió su mano hacia mí. Por eso, hoy, no solo renuevo mis votos matrimoniales, formalizo lo que ya es verdad. Aria Bartos no es consorte, es cogobernante, reina con autoridad plena, y cualquier orden suya tiene el mismo peso que la mía. El murmullo que recorrió la plaza fue inmediato. Algunos nobles parecían escandalizados, otros, sorprendidos. Pero la mayoría asintió con aprobación, porque me habían visto durante la rebelión, me habían visto negociar con Hallvard, me habían visto de pie junto a su rey cuando todo se desmoronaba, y sabían que había ganado ese lugar. Mi turno, dije suavemente, volviéndome hacia Kellen. Él parpadeó, sorprendido. No había planeado que hablara, pero había cosas que necesitaba decir. Me volví hacia la multitud, sintiendo miles de ojos sobre mí, y por primera vez no sentí miedo. Vine al norte como moneda de cambio, como el precio de la paz. Mi voz resonó clara, y honestamente, no esperaba nada más que sobrevivir. Había aprendido que eso era todo lo que una omega podía aspirar. Sobrevivir en un mundo que nos ve como posesiones. Vi a algunas mujeres en la multitud asentir. Ellas entendían. Pero encontré algo diferente aquí. Encontré un rey que eligió verme como persona, como igual, como compañera. Miré a Kellen. Y ese cambio simple lo transformó todo. Porque cuando alguien te ve completamente, sin reducirte a tu biología o tu pasado o tus cicatrices, te da permiso de verte a ti misma de la misma manera. Tomé su mano. Así que sí, este matrimonio comenzó como política, pero se convirtió en algo que ninguno anticipó. Se convirtió en hogar, en refugio, en la clase de amor que se construye con decisiones diarias de elegirse mutuamente, una y otra vez. La plaza estaba en silencio absoluto. Y prometo esto. Usaré cada fracción de poder que me han dado para construir un reino donde ninguna omega tenga que sobrevivir simplemente, donde puedan prosperar, donde sus voces sean escuchadas, donde sean valoradas no a pesar de su naturaleza, sino incluyéndola completamente. El aplauso que estalló fue ensordecedor, y cuando Kellen me besó frente a todos, no fue el beso ceremonial de nuestra boda, fue el primero real, lleno de promesa, de emoción contenida finalmente liberada, de un futuro que elegíamos juntos. Esa noche, en privado, finalmente completamos nuestro vínculo matrimonial. No fue apresurado, no fue impulsado por obligación o calor biológico forzado, fue elección. Kellen me preguntó permiso en cada paso. Se detuvo cuando necesité respirar. Me sostuvo cuando las memorias viejas intentaron arrastrarse de regreso. Y cuando finalmente nos unimos completamente, sentí el vínculo alfa-omega activarse de manera diferente a todo lo que había leído. No fue posesión instintiva. Fue reconocimiento mutuo. Como si nuestras almas finalmente dijeran, «Ah, aquí estás. Te estaba esperando». Después, acostados en su cama con las ventanas abiertas dejando entrar aire fresco de la noche, Kellen trazó suavemente las cicatrices de mi espalda. «¿Sigues viéndote como rota?», preguntó en voz baja. «A veces», admití honestamente. «Las cicatrices no desaparecen solo porque la historia tiene final feliz. Pero ahora también veo lo que tú ves. La supervivencia, la fuerza, la capacidad de reconstruir». Bueno, besó mi hombro suavemente, porque eso es todo lo que veo cuando te miro. No lo que te hicieron, sino quién elegiste ser a pesar de ello. Me volví para enfrentarlo. ¿Y tú? ¿Sigues creyendo que necesitas llevar todo solo? Sonrió, con esa sonrisa rara que reservaba solo para mí. Me estás enseñando lentamente que hay fuerza en confiar, en compartir carga, en ser vulnerable con la persona correcta. ¿Y soy la persona correcta? Eres la única persona correcta. Me atrajo más cerca. No sé qué hice para merecer que el universo te pusiera en mi camino, pero estoy agradecido cada día. El universo no me puso aquí. Las circunstancias horribles lo hicieron. Sonreí sin humor.
Pero elegimos qué hacer con esas circunstancias. Y elegimos bien. Elegimos muy bien. Besó mi frente. Mi reina. Mi socia. Mi amor. Palabras que nunca pensé escuchar dirigidas a mí con tanta sinceridad. Y me di cuenta de algo fundamental. El cuento de hadas no es encontrar al príncipe perfecto. Es encontrar a alguien que elige verte completamente y amarte de todas formas. Alguien que te desafía a crecer mientras te sostiene cuando caes. Alguien que convierte el matrimonio político en familia elegida. A un mes después, convocamos una reunión formal con todos los reinos aliados. Las tierras bajas, el este, el oeste, Halvard, todos. Y presentamos un nuevo código legal. Protecciones Omega, derechos inalienables, prohibición de venta o intercambio. Penalidades severas por abuso. Acceso a educación y posiciones de poder. Algunos nobles protestaron. Los más tradicionalistas argumentaron que estábamos destruyendo el orden natural, pero suficientes apoyaron. Suficientes habían visto lo que una Omega empoderada podía lograr. Y lentamente, otros reinos comenzaron a adoptar códigos similares. No era revolución instantánea. El cambio nunca lo es. Pero era comienzo. Y mientras observaba el documento siendo firmado por representantes de 6 reinos, con Kaelen de pie junto a mí, su mano descansando posesivamente en mi espalda baja, supe algo con certeza. Había venido al norte como prisionera de mi pasado, pero me estaba convirtiendo en arquitecta de un futuro mejor, y eso valía cada cicatriz, cada pesadilla, cada momento de duda, porque finalmente entendí lo que significaba ser libre. No era ausencia de dolor, era la presencia de elección. Y yo elegía esto, esta vida, este amor, este reino. Cada día, sin arrepentimientos. Desde la ventana del salón del trono, un cuervo blanco se posó brevemente en el alféizar. Raro, hermoso, inesperado, como todo lo que se había convertido mi vida. Lo observé volar hacia el cielo abierto, sus alas capturando la luz del atardecer, y sonreí, porque yo también había aprendido a volar. 2 años después. Falmakiam. La primavera llegó al norte con una suavidad que nadie esperaba. Después de inviernos que solían ser brutales, implacables, este año trajo algo diferente. Brotes verdes tempranos, aire que olía a tierra húmeda y promesa, y una luz dorada que se filtraba por las ventanas del palacio cada mañana, como si hasta el clima supiera que algo había cambiado fundamentalmente. Me desperté con esa luz tocando mi rostro y una mano cálida descansando protectoramente sobre mi vientre redondeado. Kellen dormía aún, su respiración profunda y constante contra mi cuello. Incluso dormido, mantenía ese contacto, su palma extendida sobre la curva donde nuestro hijo crecía, como si necesitara asegurarse de que ambos estuviéramos a salvo incluso en sueños. Sonreí, colocando mi mano sobre la suya. 6 meses. En 3 meses más, seríamos 3. El pensamiento me llenaba con una mezcla de terror y alegría tan intensa que a veces me costaba respirar, porque traer una nueva vida al mundo cuando tu propia vida fue marcada por violencia requería una valentía diferente. Pero no estaba sola en esto. Kellen se movió, sus ojos abriéndose lentamente. Cuando me encontró mirándolo, sonrió con esa expresión somnolienta que reservaba solo para las mañanas. «Buenos días, mi reina». Su voz era ronca por el sueño. «Y buenos días a ti también, pequeño». Acarició mi vientre suavemente. «Creo que pequeño ya no aplica», respondí con humor. «Está creciendo como si quisiera ser guerrero desde el vientre. Como su madre». Kellen se incorporó, besando mi frente. «Fuerte desde el principio». «O como su padre. Testarudo e imposible de ignorar». «También es posible». Rió, ese sonido profundo que me encantaba. «¿Cómo te sientes hoy?» «Enorme, incómoda y extrañamente feliz». Miré por la ventana. «El reino está prosperando, Kaelen. ¿Lo has notado?» «Lo he notado». Se levantó, ayudándome a sentarme. «Los reportes de ayer mostraron que las cosechas están proyectadas para ser las mejores en una década. Los contratos con Halvard se expandieron a 4 rutas comerciales más. Y ayer, 3 reinos adicionales solicitaron adoptar nuestro código de protección Omega». Orgullo llenó mi pecho. El código.
nuestra creación conjunta, el legado que estábamos construyendo para nuestro hijo. ¿Y los casos legales?, pregunté, refiriéndome a los tribunales especiales que habíamos establecido para omegas, que buscaban justicia contra abusos pasados. Maven tiene los números exactos, pero según el último informe, han procesado 62 casos este trimestre. 54 resultaron en sentencias contra los agresores. Se vistió mientras hablaba. También, Lady Helena de las Tierras Bajas solicitó permiso para establecer una escuela para omegas. Educación formal en comercio, política y derecho. Apruébalo inmediatamente. Ya estaba haciendo planes mentales. Y ofrécele fondos del Tesoro Real. Quiero que esa escuela sea un modelo. Ya lo hice. Kaylin sonrió, porque sabía exactamente qué dirías. 2 años juntos, y nos habíamos convertido en esto. Socios que anticipaban los pensamientos del otro, que completaban las estrategias mutuamente, que construían no desde jerarquía, sino desde colaboración genuina. Era mejor de lo que cualquier cuento de hadas hubiera prometido, porque era real. Más tarde esa mañana, caminé por los jardines del palacio con Maven a mi lado. Ella ya no era solo mi doncella, era consejera, amiga, y quien manejaba los asuntos administrativos del Código de Protección Omega cuando yo no podía. «Los números de este mes son increíbles, mi reina», decía, revisando documentos. 18 omegas más solicitaron asilo en el norte, todas huyendo de situaciones abusivas en otros reinos. ¿Tenemos recursos para acogerlas? Sí. El fondo que establecieron el año pasado está creciendo con donaciones de comerciantes que apoyan las reformas. Y Lady Sera ofreció empleo en sus almacenes para cualquiera que necesite trabajo inmediato. Sonreí. Lady Sera, quien había sido una de las primeras en abandonar a Casimir cuando expusimos sus crímenes, se había convertido en una aliada invaluable. ¿Y las que necesitan entrenamiento más especializado? La escuela de Lady Helena abrirá en 2 meses. Ya tiene 50 solicitudes de inscripción. Maven hizo una pausa. Mi reina, está funcionando. Todo lo que soñaron está tomando forma. Me detuve junto a un rosal que acababa de florecer. Toqué los pétalos suavemente. A veces aún no parece real. Como si fuera a despertar y esto sería solo fantasía. Es real. Maven tomó mi mano. Y es gracias a usted, a su valentía de hablar cuando hubiera sido más fácil permanecer en silencio. No fui solo yo. Fue Kaylin, Aldrich, tú, todos los que eligieron creer que podíamos ser mejores. Miré el palacio. Sola, hubiera sido solo una voz gritando en el vacío. Juntos creamos eco. Esa tarde, Kaylin me encontró en la biblioteca, rodeada de reportes y mapas. Se supone que deberías descansar, dijo con tono de reproche suave. Estoy descansando. Solo que productivamente. Señalé los documentos. Mira esto. El reino de Westmarch solicitó enviar observadores para estudiar cómo implementamos las reformas Omega. Quieren replicarlas. Eso es extraordinario. Se sentó junto a mí, estudiando los papeles. Hace 2 años, éramos el reino que casi colapsa en guerra civil. Ahora somos modelo de reforma social. Las crisis tienen esa capacidad. O te destruyen o te transforman en algo más fuerte. Me recosté en su hombro. Elegimos la segunda opción. Elegiste tú, corrigió. Yo solo te seguí. Nos elegimos mutuamente. Entrelacé mis dedos con los suyos. Esa es la diferencia. Nos quedamos en silencio cómodo, observando la luz de la tarde jugar con las motas de polvo flotando en los rayos de sol. ¿Tienes miedo?, preguntó Kaylin de repente. De ser madre, considerando todo. La pregunta que había evitado enfrentar directamente. Aterrorizada, admití, porque sé lo que el mundo puede hacerle a un niño. Especialmente si nuestro hijo nace Omega. Y la idea de que alguien pudiera lastimarlo de la forma en que yo fui lastimada. Mi voz se quebró ligeramente. No lo permitiré. La voz de Kaylin era hierro. Y más importante, estamos construyendo un mundo donde sea menos probable. Donde tenga protecciones que tú no tuviste. Opciones. Voz. Lo sé, pero el miedo es irracional. No escucha lógica. Entonces lo enfrentaremos juntos, como todo lo demás. Besó mi cabello.
Y nuestro hijo tendrá algo que muchos no tienen. Padres que entienden que el amor real significa ver completamente, sin condiciones, sin expectativas de perfección, solo aceptación de quien sea que elija ser. Lágrimas ardieron en mis ojos. Las hormonas del embarazo no ayudaban, pero esto era más profundo. ¿Cómo haces eso?, susurré. ¿Cómo siempre sabes exactamente qué decir? Porque te conozco. Ahuecó mi rostro. Y porque me conoces tú. Ese es el verdadero milagro de esto. No que encontráramos amor perfecto, sino que encontráramos amor real, con todas sus complejidades, miedos, y la voluntad de trabajar en ello cada día. Lo besé entonces, profundo, agradecido, lleno de todo lo que las palabras no podían capturar. Esa noche, organizamos una cena con nuestros aliados más cercanos. Aldrich, quien ahora entrenaba personalmente a guardias mujeres, algo impensable 2 años atrás. Lady Sera, cuyo imperio comercial crecía junto con su filantropía. Maven, quien había pasado de sirvienta a administradora de programas sociales. Lady Helena, ya planificando expansión de su escuela. Y mientras comíamos y reíamos y compartíamos historias, miré alrededor de la mesa y sentí gratitud tan profunda que dolía. Porque esto era familia elegida. No sangre, no obligación, elección. ¿Un brindis?, sugirió Aldrich, levantando su copa. Todos lo imitaron. Por la reina más testaruda que he tenido el placer de servir, dijo con sonrisa genuina, quien nos enseñó que la fuerza verdadera no ruge. Simplemente no se rinde. Por el rey que aprendió a ver, agregó Lady Sera, y tuvo la sabiduría de reconocer valor donde otros vieron solo debilidad. Por el reino que decidió cambiar, continuó Helena, y por todos nosotros que seguimos construyendo ese cambio cada día. Maven me miró directamente, y por los que vendrán después, por el pequeño príncipe o princesa que crecerá en un mundo que nosotros hicimos mejor. Ese es el verdadero legado. Kailin levantó su copa más alto. Por Arya, quien llegó como prisionera del pasado y se convirtió en arquitecta del futuro. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Y estoy honrado de construir este reino a tu lado. No pude hablar. La emoción me ahogaba. Así que simplemente alcé mi copa de jugo, nada de vino para la embarazada. Y sonreí a través de lágrimas felices. Y cuando brindamos, el sonido del cristal tintineando resonó como campanas de celebración. Mucho más tarde, cuando todos se habían ido y el palacio dormía, Kellen y yo nos paramos en el balcón de nuestras habitaciones. La ciudad se extendía ante nosotros, iluminada por miles de lámparas. Pacífica, próspera, viva. ¿Crees que Casimir piensa en todo esto desde su celda?, pregunté de repente. Probablemente. Kailin me rodeó con sus brazos desde atrás, sus manos descansando sobre mi vientre. Pero su historia terminó. La nuestra apenas comienza. Miré el cielo nocturno, donde las estrellas brillaban con claridad inusual, y entonces lo vi, un cuervo blanco, volando contra la oscuridad, casi invisible, pero brillando ligeramente bajo la luz de la luna. Raro, hermoso, sobreviviente. ¿Lo ves?, susurré. Lo veo. Kailin siguió mi mirada. Tu símbolo, todavía volando, nuestro símbolo. Me recosté contra él, porque ambos aprendimos a volar después de que el mundo intentó quebrarnos. El cuervo desapareció en la noche, y yo cerré los ojos, sintiendo paz profunda, porque finalmente entendía. Los cuentos de hadas no son sobre no tener cicatrices. Son sobre encontrar a alguien que las bese suavemente y te recuerde que eres más que tus heridas. Son sobre construir algo hermoso desde cenizas. Son sobre elegir amor una y otra vez, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Y mientras la primavera florecía en el norte, trayendo vida nueva a tierra que una vez pareció estéril, yo también florecía, no a pesar de mi pasado, sino incluyéndolo como parte de la historia que me hizo quien era. Fuerte, completa, libre y profundamente, imposiblemente amada, porque las mejores historias no son sobre ser salvada, son sobre aprender a salvarte a ti misma, y luego encontrar a alguien que quiera construir un reino a tu lado. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete al canal.
Eso nos ayuda y nos anima a seguir produciendo este contenido para ustedes. Para más historias como esta, haz clic en el video que está apareciendo ahora en la pantalla. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu parte favorita y desde qué ciudad y país me estás viendo. Activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Gracias por mirar, y nos vemos en la próxima historia.